Vamos a ver qué son los excedentes del consumidor y del productor, porque la gente cuando intercambia se beneficia, en general los que estaban dispuestos a pagar más de lo que acabaron pagando en el precio de equilibrio y los productores que recibieron más de lo que estaban dispuestos a recibir en el precio de equilibrio. Entonces pongamos un mercado cualquiera para ver esto como ejemplo. Recuerden que el mercado gráficamente es el plano cartesiano donde ponemos en el eje de las Y el precio del bien y en el de las X las cantidades de ese mismo bien. La demanda que representa a los consumidores quiere decir lo máximo que estarían dispuestos a pagar para cada cantidad y la oferta que representa a los productores quiere decir lo mínimo que estarían dispuestos a recibir para cada cantidad. Supongamos que este mercado se trata de comidas corridas y que el que ofrece el mercado es tu hermano que quiere poner su garage para dar comidas corridas. Y digamos que en equilibrio a este mercado se llega a vender la comida corrida en 50 pesos y vende diariamente 5 comidas corridas que él mismo prepara. La primera comida corrida, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar alguien por ella? Pues lo sustituimos en la curva de demanda para ver lo máximo que estarían dispuestos a pagar. Y nos damos cuenta que por esta comida corrida, lo máximo que estaban dispuestos a pagar es 90. ¿Pero cuánto están pagando por ella? El precio de equilibrio. Todas las unidades se están vendiendo y comprando al precio de equilibrio, a 50. Entonces, si tú estás dispuesto a pagar 90 y te costó 50, pues dices, hombre, salí ganón. Estaba dispuesto a pagar de más. Esa diferencia que estabas dispuesto a pagar de más se le llama el excedente del consumidor. Y justamente en este caso, por esa unidad, sería 40 de excedente del consumidor. La segunda unidad consumida, pues veamos cuánto estaba dispuesto a pagar el consumidor por ella. La sustituimos en la curva de demanda y digamos que nos queda que alguien estaba dispuesto a pagar 80 por esa segunda comida corrida. ¿Cuánto está pagando esa persona por esa comida corrida? Pues el precio de equilibrio, que es 50. Si estabas dispuesto a pagar 80 y te cobraron 50, quiere decir que saliste ganón de 30. Ese fue el excedente del consumidor por esa unidad. Por la tercera veamos cuánto sería. Lo sustituimos en la curva de demanda para ver cuánto sería lo máximo que está dispuesto a pagar y nos queda que 70 pesos por una comida corrida. Si estás dispuesto a pagar 70 por una comida corrida y te cobraron 50, pues saliste ganón de 20 pesos de excedente del consumidor. La cuarta, digamos que estaba dispuesto a pagar, pues lo que dice la curva de demanda, que en este caso queda 60. ¿Cuánto está pagando en realidad? 50. Entonces, ¿cuánto salió ganón de esa unidad? 10. ¿Y la quinta cuánto está dispuesto a pagar? Pues la sustituimos igual sobre la curva de demanda y nos queda que justamente el precio de equilibrio. Si estás dispuesto a pagar 50 y te cobraron 50, pues no saliste ganón de nada. Justo ahí tu excedente del consumidor es 0. Si alguien más dijera, oye, ¿y la sexta unidad? Pues si hubiera una sexta unidad, nos damos cuenta que al sustituirlo sobre la curva de demanda, lo que estaría dispuesto a pagar sería un precio por debajo a lo que están cobrando ahí. Digamos, por ejemplo, 40. Si tú estás dispuesto a pagar 40 como máximo y está en 50, pues simplemente no la compras. Por eso es que el intercambio se detiene aquí, donde se intersectan la oferta con la demanda. Y eso fue el excedente del consumidor para todas esas unidades. Ahora vamos a ver el excedente del productor. El excedente del productor, la lógica es al revés. Ahora es cuánto es lo mínimo que está dispuesto a recibir el productor, que en este caso es tu hermano, para vender esas comidas corridas. Digamos que esto empieza aquí en 8 y veamos, por la primera unidad, ¿cuánto es lo mínimo que está dispuesto a recibir? Pues lo que te dice la curva de oferta. Si sustituyéramos este 1 en la curva de oferta, digamos que nos quedaría 10. Quiere decir que tu hermano mínimo quiere recibir 10 pesos por esa primer comida corrida que está vendiendo. Pero ¿cuánto está recibiendo? Está recibiendo 50. Quiere decir que por esa comida corrida, él salió ganón de 40 pesos. Ese fue su excedente del productor. Por la segunda comida corrida, ¿cuánto es lo mínimo que estaría dispuesto a cobrar tu hermano? Pues lo que le dice su curva de oferta. La sustituimos ahí y digamos que nos dice que 20. ¿Cuánto está cobrando por ella? 50. Entonces, ¿cuánto está saliendo ganón tu hermano? 30. La siguiente comida corrida, la tercera, digamos que estaba dispuesto a que le pagaran al menos 30 pesos por ella. ¿Cuánto está cobrando? 50, como en todas, el precio de equilibrio. Entonces, ¿cuánto está saliendo ganón? 20. La cuarta, digamos que estaba dispuesto a recibir por lo menos 40. ¿Cuánto está recibiendo? 50. Sale ganón de 10. Su excedente del productor por esa es 10. Y la quinta comida, ¿cuánto estaba dispuesto a recibir como mínimo?
pues la sustituimos en la curva de oferta y nos queda que 50. Justo por lo menos decía, páguenme 50 por esta quinta comida y es exactamente lo que le están pagando. Como no le están dando un centavo de más, por esa comida en realidad no está teniendo ningún excedente, pero sí la hace porque dice, pues bueno, yo quiero cambiar comida por tener lana para hacer otras cosas. Pero veamos si quisiera una comida más. La sexta comida, ¿cuánto estaría dispuesto a recibir mínimo por ella? Pues veríamos que sería un precio como por esta altura, más de 50. Si tú dices, yo quiero que al menos me paguen 50, pero solo te van a pagar 50, que es el precio de equilibrio, no la haces. Y justo por eso es que igual el intercambio se detiene ahí. Y ahí vimos conceptualmente qué son los excedentes del consumidor y del productor. Es de lo que salen ganones cada uno de ellos. Pero ¿cómo ya lo calculas tú para los ejercicios del examen o cualquier cosa? No lo haces unidad por unidad. Lo haces como por microunidad, lo haces por cada puntito en específico. Es decir, por esta punto 1 unidad, ¿cuánto estabas dispuesto a pagar? Lo que dice la curva de demanda. ¿Cuánto pagaste el precio de equilibrio? Entonces el excedente de ese cachito. Y así para todo este trayecto hasta la cantidad que se intercambia. Entonces al final del día no lo vas a hacer nada más como por unidades, sino lo vas a acabar haciendo toda el área del triángulo. Lo voy a poner de este lado. Tratando de hacer el mismo mercado. Precio de X, cantidad de X, sale de 100, este sale de 8, y habíamos visto que se intersectaban cuando el precio era 50 y la cantidad era 5. Ya vimos que el área del triángulo de arriba es el excedente del consumidor. Ya vimos que el área que está aquí arriba es el excedente del consumidor. Y también vimos que el área abajo del precio de equilibrio era el excedente del productor. Entonces, ¿cómo calcularla matemáticamente con el área de un triángulo? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? De la siguiente manera. Acuérdense que la fórmula del área del triángulo es siempre, siempre, siempre base por altura sobre 2. Vamos a calcular entonces los excedentes. El excedente del consumidor era este triángulo de aquí arriba, que si nos damos cuenta va desde 100 hasta 50, por lo tanto tiene 50 de altura, y de base tiene 5. Por lo tanto, el cálculo de esa área sería su altura, que es 50, por su base, que es 5, entre 2. Esto nos quedaría 5 por 5, 25 por 10, 250 entre 2, 125. Y luego el excedente del consumidor, ¿cómo lo calcularíamos? Pues igual, el área de su triángulo. El excedente del productor, perdón. Entonces veríamos que ahora el triángulo es así, que va de 50 de altura hasta 8, por lo tanto tiene 42 de altura y tiene igualmente 5 de base. Entonces me doy cuenta que tiene 42 de altura por 5 entre 2. Pues 42 por 5 es 210, entre 2 es 105. Y así es como se calculan los excedentes del consumidor y el productor.